Gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto y encantado de estar acá nuevamente. Supongo que venía escuchando un poquito, ¿no? Apenas agarré la parte final del intercambio entre ustedes y nada, escuchando nomás, así que estoy a la orden. Bien. Pregunte que no molesta, como dicen los ómnibus. Primero me gustaría saber su reflexión, su reflexión sobre estas 18 horas, ¿no? Bueno, a ver, son extensísimas, son mortales. Sí. No sabes cómo acomodarte a lo largo del tiempo, pero personalmente tengo cierta experiencia en la materia. He tenido interpelaciones en oposición, en gobierno, ahora de vuelta en oposición. Yo en parte la celebro, ¿qué quiere que le diga? Es una herramienta. Como herramienta, claro. Claro, es un instrumento que tiene la oposición de turno para que el gobierno dé explicaciones sobre determinadas políticas públicas. Por lo tanto, normalmente quien está en el gobierno no le gusta ir porque tiene que prepararse, estar un tiempo y se queja. Y eso pasa en todos los gobiernos, vamos a entenderlo. Ahora, yo creo que desde la calidad democrática de un país, que vos tengas que tener a los ministros, que es parte de su trabajo, informar al Parlamento de sus acciones, es natural, es sano, y después cada uno podrá decir si es oportuno o no oportuno, si se pregunta bien, mal o regular, las conclusiones que se quieran sacar. Ahora, yo reivindico ese mecanismo, a veces alguno se escucha a sí mismo, se habla arriba, como se dice, eso pasa, pero esa es la condición humana, y por lo tanto hay que separar las cosas y analizar las oportunidades que significan esto. Bien, pero esa es la definición general de la herramienta. Sí, y supongo que ahí todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Con la naturaleza de la herramienta y coincidir con usted, obviamente. Pero 18 horas para que el miembro interpelante tuitee. Se terminan 18 horas de interpelación con dos conclusiones claras. Hubo muertes evitables, la gestión de la pandemia fue víctima del ajuste fiscal. Ya sabíamos todo eso. ¿18 horas llevó esto? No, a ver, el mundo Twitter tiene sus cosas, ¿no? Es decir, es una hermanta. Y el mundo parlamentario también. También, me dicen por acá el mundo parlamentario. Yo acá. Sí. Sos vos. Lo que pasa es que estoy desnorteado. ¿Pero quiere un café? No, ahora no, tomo agua primero. Bueno, capaz que en el corte sí hay de café. Bien. Pero le digo, a ver, es la conclusión política del interpelante, punto. Me parece legítima. Yo creo que mucho más que una interpelación... Pero es honesto tener un parlamento parado 18 horas pero no está para parado, decir, ¿vieron? Hubo muertes evitables. Cuando todavía ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué son muertes evitables. Bueno, son puntos de vista, yo digo, no es parar el Parlamento. El Parlamento tiene como una de sus funciones el contralor del Poder Ejecutivo. Y la oposición tiene el deber y el derecho de ejercerlo. Se podrá decir, esta es la oportunidad, no lo es, eso todo es opinable. Pero esa herramienta no es que se paró el Parlamento. Yo no concuerdo con eso, número uno. Más digo, durante la sesión, a determinada hora, que hasta ahora no recuerdo, se votaron dos proyectos de ley. Uno de una misión de UNITAS, que la oposición precisaba los votos del Frente para que se tratara en el momento, y el Frente no estaba de acuerdo, habilitó con los votos para que se votara y después no votó el proyecto. Eso fue en la sesión de ayer. O sea, ¿y en qué momento dijeron, pará, tenemos que hablar de otra cosa? Suceden quienes están más en las crónicas parlamentarias, lo saben, es decir, mientras sucede el trabajo parlamentario, no todos están al mismo tiempo en las mismas cosas. Entonces hacen planteos. Había que sacar urgente esta resolución, se votó, incluso para que tengan idea, la Junta Local, como se decía antes, el municipio de Aguas Corrientes, y trabajó una iniciativa que tomó el Partido Nacional de declarar la capital del agua Aguas Corrientes. Precisaban hacer eso. En el medio de la interpelación, sí, en determinado momento pasó eso. Viene un representante del Partido Nacional, se acerca a mí y me dice, mira, el plazo que tenemos es el 14 de julio, porque el 14 de julio son los 150 años de la primera vez que llegó el agua de este punto a la ciudad de Montevideo. Es un minuto. ¿Te cuesta hacerlo o no cuesta hacerlo? Fue iniciativa del Partido Nacional, provino originalmente de un municipio donde gobierna el Frente, bárbaro. Entonces, yo creo que no hay que dramatizar los mecanismos. Hay que ser, digamos, conceptualmente fuerte en los conceptos y estar de acuerdo o no.
en el debate, en las ideas, en las propuestas. Pero en el bloque anterior, A ver. uno de nuestros panelistas, fue Rodríguez Pupo, fue duro y planteó que, a su entender, era el error más grande del Frente Amplio. Bueno, A ver, eso es otra cosa, No, Victoria. a ver, tiene que ver con la oportunidad. Está bien que lo plantees, pero yo no, Déjame terminar, no así él cuestiono sabe el de lo uso que de habla. la herramienta. No, la cuestiono oportunidad. La oportunidad. Sí, y lo iba a terminar de explicar, pero porque el senador no lo escuchó, entonces quiero simplemente planteó que entendía que el hacer esta interpelación en este momento y en este contexto, cuando los números empiezan a mostrar cierta señal, por lo menos, ¿no? de esperanza, entendía que era un error que le iba a costar las próximas elecciones al Frente exactamente. Amplio. ¿Usted qué piensa? Bueno, me parece que la parte de si es un error o no, es legítimo, digamos, la opinión, eso es válido que opine quien tenga que sea así o no. Lo que me parece que no lo veo con la proyección que lo ve el panelista, en el sentido, las elecciones de 2024 va a pasar no agua bajo el puente, va a pasar un océano bajo el puente. Hay falta en definir una enorme cantidad de cosas. Digo, puede ser capaz que alguien recuerda esta interpelación en particular. Yo no lo descarto, pero me parece que es proyectar demasiado una situación a algo concreto de ayer. En cuanto a la oportunidad, para hablar de ella, el Frente, a ver, insisto con esto, no fue por la interpelación de los ministros en particular, ni de Salinas ni de Arbeleche. Fue a plantear por ese mecanismo el debate de las políticas públicas de esas carteras, que no es lo mismo. A veces tú vas a una interpelación diciendo, bueno, tal ministro es responsable de tal cosa y haces una moción de censura. El Frente ayer no hizo una moción de censura de ninguno de los dos ministros. No la hizo. Y yo fui uno de sus redactores, no el único. ¿Y por qué no lo hizo? Porque nosotros lo que queríamos analizar era cómo había sido en estos 15 meses, y particularmente lo dice en la moción de que se convocó, cuál había sido en los últimos, digamos, de enero a junio, el desarrollo de la pandemia en el Uruguay. Y entendíamos desde el punto de vista nuestro que habían fracasos expresos que tenían consecuencias desde el punto de vista sanitario, económico y social. Ese fue el centro del debate, el centro de nuestras posturas. Después, obviamente, en el momento de la interpelación hay mayor énfasis, hay intervenciones Hay pasiones. de todas características. Sí. Pero ese es el centro y el objetivo. Y para nosotros, realmente, yo tenía un dato acá, porque si bien yo soy Pero profesor entonces de tiene que historia... ser muy frustrante porque A ver. lejos, y claro, porque acá no hubo, lo decíamos al principio, ¿no? No hubo ni una autocrítica, ni un reconocimiento de eventuales fracasos, ¿no? Por parte del oficialismo y bueno, y a una oposición que fue con una idea y todo lo que escuchó no le movió tampoco un ápice lo que pensaba. Entonces, es frustrante. Un instante, mira, Sí. yo quiero leer un dato, A ver. que lo mencioné ayer en la intervención. Dice así, mientras que en todo el 2020, fallecieron por COVID 181 compatriotas, para el 1 de febrero de 2021, el acumulado había llegado a 444 y el 1 de julio estábamos en 5.619 fallecimientos. ¿A qué voy con esto? Esa evolución objetiva muestra dos cosas y lo dijimos en sala, lo dijimos claramente. Nosotros, y además está en documentos del Frente, dijimos que los primeros meses de la conducción sanitaria del gobierno fueron acertados, los apoyamos literalmente, está en los textos del Frente, o sea, que el presidente de la República haya convocado a los científicos estuvo muy bien, que las primeras medidas que se tomaron llevaron a la gente entre el miedo de lo que venía, lo que veía por la televisión y al tono con que salió el gobierno, también llevó y tuvo consecuencias sanitarias muy buenas. Senador Mayá, Lo que creemos, perdóname Victoria un instante, lo que creemos es que en determinado momento, sobre fin del año, se comenzó una disrupción entre lo que estaba pasando porque se aflojaron las perillas y la gente, por un lado, empezó a salir, se sintió más libre, las señales, entendemos, no fueron tan claras y a partir de eso empezó, digamos, un camino de separación entre las recomendaciones
que la academia, los médicos, los científicos que lo hacían el gobierno y las decisiones de combate a la pandemia por el gobierno, que terminó a partir de las declaraciones de radio y demás, con la explicitud de las razones por qué se separó. Eso hubo dos tiempos bien distintos. El primer tiempo, hablar en términos futbolísticos, partido controlado, equipo unido, todos atrás. El segundo tiempo, un fracaso muy importante que trajo como consecuencia toda la situación desde el punto de vista sanitario, económico y de fallecimiento. Bien. Una pregunta sobre la primera parte. Dale. Nada más. Y lo hemos escuchado muchas veces a la oposición señalar equipo unido en el primer tramo y de hecho señalar elogiosamente lo que fue el manejo de la pandemia por parte del oficialismo en la primera parte, ¿no? Pero yo recuerdo también el principio de la pandemia con una oposición que caceroleaba, que pedía cuarentena obligatoria. O sea, lo del equipo unido, ¿cuándo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo no? Dos cosas, dos comentarios. El primero, lo de la cuarentena obligatoria fue una intervención de alguien que queremos muchísimo, que es Tabaré, y es muy significativo para nosotros. Y Tabaré, en su última entrevista, revisó ese concepto, lo dijo y le dio la razón al presidente con respecto a los primeros tramos que hago yo referencia sobre el manejo sanitario. Y está dicho, nunca fue posición del Frente Amplio la cuarentena. Número uno. Número dos, con respecto a los caceroleos, fue una iniciativa que no partió del Frente, que sí existió, pero no salió del Frente, que no quiere decir que haya personalidades identificadas con el Frente que participen, que hagan y demás. Pero yo me tengo que referir a lo que represento. En ese sentido, voy a referirme a las cosas esenciales. Hay documentos. Lo primero que se hizo fue presentar un plan integral de respuesta. Se hizo el 31 de marzo. Ese plan nunca tuvo respuesta. Después se insistió más adelante. En noviembre planteamos la comisión COVID, que se terminó aprobando en marzo. O sea, hubo una cantidad de pasos previos hasta que se llegó a la interpelación. Pero no fue que fuimos buscando esto. Y con respecto a la segunda parte. A ver. Pero no es para usted. Si no para mí, me abro. No, es para panelistas en general. ¿Alguien tiene alguna discrepancia con esa mirada de que en el segundo tramo de la pandemia faltó comunicación, faltó mantener en alerta a la población por parte del gobierno? Yo tengo una opinión. Tengo discrepancia. Yo creo que, primero, lo que pasó durante estos meses, que fue muy trágico, en una pandemia que tiene 17 meses de vida en el Uruguay, donde tuvimos 2 meses y medio trágicos, los tuvimos no en el medio de la desidia o de la omisión del gobierno, lo tuvimos Pero no hubo un gobierno mucho más cercano a la población y alertando en la primera parte que en la segunda. Clausuramos las clases, las fronteras cerradas, una cantidad de medidas de restricción que permanecieron. O sea, acá no fue un viva la pepa en estos meses. Realmente hubo una enorme cantidad de restricciones que se mantuvieron en pie y hubo sí una presión social de la gente hacia la libertad. Eso es cierto. El gobierno puede haber acompañado esa presión, pero lo que hizo fue acompañar una movida de la gente en general que pedía libertad, pedía salir a trabajar, salir a buscar el mango y salir a mantener su libertad. Así que eso yo no lo veo. Yo lo que sí veo fue una política muy responsable del gobierno de apurar todos los pasos en donde estaba la solución de este problema, que eran las vacunas. Y eso es lo que me parece que tenemos que aplaudir hoy por hoy, que vemos y empezamos a ver una luz al final del camino. Bien. Yo creo que hubo un tema que no sé si en la interpelación estuvo presente así o no, y se lo quería plantear a Botana antes de irse, que es el famoso tema de la P1, con el cual obviamente Salinas admite que el margen de letalidad aumentó y el margen de contagio también, y que tiene que ver justamente con una recomendación que hace el GACH en febrero. En uno de los apartados del GACH que pasa, dice, para que no pase la movilidad del TC3, la posición TC3 que tenía Uruguay a TC4, plantea la necesidad de no
haber intercambios interdepartamentales, es decir, de que no hubiera movimiento entre los departamentos, como una de las propuestas para acotar la propagación del virus. Y una de las cosas que caía por su propio peso era que la P1 entró por Rivera. La prueba está que cuando se hizo una investigación se encontró que el 80% de los casos de Rivera eran P1 porque venían por la frontera seca y por los famosos free shop abiertos, por los cuales venían de 2.500 a 3.000 personas brasileros por fin de semana a comprar. Y ese es uno de los planteos que yo le iba a hacer a Botana. Nadie midió que eso fue un error, porque eso sí hubiera sido una autocrítica, que fue un error no haber puesto cordón sanitario en todo el departamento de Rivera para con el resto del país, porque eso hubiera evitado que al poco tiempo hubieran 7 departamentos que tenían P1, al poco tiempo hubieron 11 departamentos que tenían P1 y al final terminó siendo la P1 la cepa dominante en Uruguay. No te quiero interrumpir, Entonces, pero abrieron los free shop ahora y los números de Rivera bajaron. No, ni pero si Rivera está vacunada, estoy hablando de los tiempos. Los tiempos importan. Mirá que hubo un momento que los propios médicos dijeron, y el propio Radi dijo, el problema es que la contagiosidad va más rápido que la vacunación. Y eso es así porque un virus se propaga de manera más rápida que la vacunación. La movilidad no es un factor tan determinante. Pero ni nos diferencia con Argentina ni con Chile. Esos son datos científicos. El proceso de vacunación, por lógica, iba a ser más lento que la contagiosidad. Entonces, de alguna manera, eso sí hubiera implicado una autocrítica, porque yo soy consciente de que la P1 era una cepa más dominante, por lo tanto iba a tener más letalidad, y eso también lo admitió ayer el ministro Salinas. Y repito, y eso que yo estoy de acuerdo con que no se haya pedido la censura del ministro, porque para mí el ministro dio una batalla muy importante en esta pandemia. Yo apoyo prácticamente todo lo que hizo el ministerio, salvo algunas cosas que no las apoyo y que las he dicho. Una es esa, la de no haber seguido los lineamientos científicos, y otra es que algunos de los planes de vacunación no privilegiaron, por ejemplo, a los inmunodeprimidos, los privilegiaron tarde, y bueno, y eso la vida lo demostró, que después empezaron a considerarlos en el plan de vacunación, desde los enfermos oncológicos a los enfermos que tenían EPOC, a los enfermos que eran inmunodeprimidos por la CNT. Entonces lo interpelaron para Eso fueron recomendaciones de la OMS que vinieron en forma posterior. Esas recomendaciones estuvieron siempre. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer es ¿cómo haríamos para cerrar Rivera? Decime, a ver, un ejemplo. No, mi idea es esta. Bueno, ahora esa discusión yo ya la dije. A ver, Pepe. No, venimos bien, solo nos hablamos del avance de la P1 más o menos para llegar al mismo nivel de los senadores en el día de ayer, porque la verdad que siento como un déjà vu de discusión de hace tiempo, pero no importa, la respeto. Cierto, yo lo que quisiera decirle, senador, lo mismo que le dije al senador Botana con respecto a la herramienta de interpelación, que respeto obviamente, y además está en la Constitución, mal haría yo en no hacerlo, es que de verdad se pueden conseguir los mismos resultados, sobre todo si no hay una moción de censura, como usted lo planteó, que tampoco tendría resultado porque no hubiesen estado los votos para dicha moción. ¿Por qué no se llama a comisión, donde se obtiene el mismo resultado? Claro, la comisión no transmite por televisión la interpelación, ni todo el mundo puede hablar, pero si a los efectos de lo que se buscaba era obtener información, ese es el lugar donde se puede obtener información sin necesidad de llamar a los ministros y tenerlos 18 horas, por aquello que usted mismo mencionó al comienzo. Cuando usted era gobierno, decía, bueno, la verdad que me molesta tener que preparar 18 horas de interpelación, ahora que está en la oposición dice, bueno, no, es el trabajo de ustedes venir y hacerlo. Y eso pasa con todos los partidos políticos. Insisto, no estoy en contra de eso, pero ¿por qué no se va a una comisión, al trabajo de la comisión, que es el verdadero trabajo parlamentario? Eso pasó antes. En realidad, a ver, hay etapas previas, ¿verdad? A veces uno, porque está en televisión, abusa del poder de síntesis, por lo menos quien habla, ¿no? Nosotros, el 6 de enero, si no recuerdo mal la fecha, fue convocado Salinas a comisión. En marzo comenzamos con la comisión COVID, donde todas las semanas también hubo tratamiento. Estuvimos con el presidente que, digamos, un día antes comunicó a la prensa lo que nos iba a decir a nosotros un poco más directo, el 23 en Torre Ejecutiva. O sea, y además, en el medio de eso, hubo una cantidad de cuestiones que nosotros entendíamos que era muy difícil de explicar a la sociedad en su conjunto, que quienes, el Poder Ejecutivo,
tiene como responsable de esas áreas, no dieran una explicación en una interpelación que es digamos, el mejor espacio para el debate abierto y para intercambiar ideas. Ese fue, digamos, el motivo, si no es que fuimos directo a la interpelación, como ha pasado. Pasamos por etapas previas. E insisto con esto, acá nosotros hemos hecho cosas comunes, y creo que le preguntaba, tomo la palabra tuya, Victoria, hoy. Por ejemplo, en Uruguay no van a encontrar un solo representante del Frente Amplio que no haya exhortado a la vacunación. Todos sacamos fotos, videos, esto, y dijimos, vamos a vacunarnos. Nos quejamos que deberían para nosotros haber llegado antes, una cantidad de cosas. Pero no quisieron participar en una campaña conjunta para exhortar a vacunarse. Hicimos nuestra campaña. Yo me saqué fotos, se sacaron fotos. No, pero me refiero a campaña nacional, que era lo que se iba a hacer. Hicimos a ver, una cosa, sí, vamos por partes. Cuando se mostró eso, fue simultáneamente, cuando estábamos en la Comisión COVID, que habíamos presentado una cantidad de propuestas. Bueno, pero lo importante son los ciudadanos o lograr... Bueno, pero por eso hicimos nosotros a nuestra... Es decir, hay que valorar algunas cosas. Senador, pero en esas instancias previas... Un instante. Sí. En Argentina nomás, la oposición ha convocado a no vacunarse. Ha convocado a movilizarse para que eso no pasara. En Uruguay, la oposición que somos nosotros, hemos convocado a que la gente se vacune. Hemos convocado a eso. Bueno sería. Bueno sería, pero es decir, no podemos contar, es decir, no tenemos que naturalizar ni lo malo, que es lo peor. Claro. Pero ni lo bueno. Ni lo bueno. No puede naturalizar que hayan llamado a vacunarse. Bueno, no es natural. Es decir, reitero eso, está bien. Y cuando está bien hay que reconocerlo. Nosotros hemos dicho que la vacunación un Michelini pidiendo nos vamos a aglomerar para juntar firmas. Sí, pero me viene a la mente también un Frente Amplio, sólido, diciendo lo que dijo Michelini, no. Sí. No da. A ver, yo lo que le digo es esto. Nosotros en esto, a ver, insisto con este concepto, estoy convencido que era la respuesta adecuada para poner en estado de opinión pública y señalar nuestro punto de vista, y se hizo un intercambio absolutamente sano. A ver, ¿por qué estuvimos tantas horas? Además, capaz que te interrumpía vos, Pepe, no en una cosa. Nada. A ver, en algunos momentos se fue para cualquier lado el debate. Esa es la verdad. Pasó desde el aborto, UPM, Venezuela, Cuba, la seguridad cuando Bonomi era ministro. O sea, se fue al fango, se entró y salió del fango varias veces. Se fue para todos lados. Se fue para todos lados. Pasa en todas partes. Acá a veces también nos pasa. Pasa, ¿no? Entonces, bueno, a veces te cuesta centrarte esto, pero, digamos, nosotros, insisto, yo creo que acá tenés que mirar para adelante en algunas cosas, tenés que mantener alertas. El alerta, por lo menos los médicos con los que uno habla, nos dicen que el mundo está siguiendo con atención la nueva cepa. La Delta. ¿Por qué no se preguntó sobre la Delta? Sí, se preguntó y se habló. Y voy a decir dos cosas más que pregunté, que casi me olvido decirlas, que las pregunté ayer, que a mí me parece muy importante, y estaba dentro de todas las preguntas que se mandaron. Una, ¿qué posición tenía el gobierno uruguayo sobre la posibilidad de la liberación parcial de las patentes en materia de vacunación? Muy bueno. Yo creo que eso puede ser una posición país, pero no país solo Uruguay, porque estás en otra cosa mucho más grande, y si la proyección, que ojalá que no, y que estos tapabocas, que muy bien, me avisó que me lo sacara, que podía sacármelo por la distancia para poder hablar, los podíamos evitar. O sea, si podemos tener, con el paso del tiempo, una regla que ponga a la humanidad como centro, eso puede ser un camino que nos una. Yo lo pregunté, reconozco que lo pregunté cuando me tocó a mí, que lo repregunté, mejor dicho, a las 2 de la mañana. Y el ministro le quise preguntar, ¿qué opina usted de eso? Porque cuando le preguntaron, dijo, es un tema de industria, es un tema país. Ese es el primero. El segundo, que no es de salud, porque también está Barbeliche, es de política económica. El presidente el 1 de marzo dijo, y apoyamos, que su principal preocupación era el empleo y que la inversión pública era una de las formas de reactivarlo, con el financiamiento que podía ser no necesariamente recursos del Estado, sino otro mecanismo que existe. Bien, lo dijo el 1 de marzo.
Lo volvió a decir en el reportaje de hace un rato cité, antes de la reunión, y dijo que era su mayor desvelo. Y anoche, la ministra Arbeleche dijo que iban a hacer tal cosa. La pregunta que yo hice, que no tuve respuesta, reitero, capaz que era tarde cuando yo la pregunté, era ¿cuándo vamos a empezar efectivamente a tener obras nuevas? Porque hasta ahora tengo 3 anuncios oficiales de lo que vamos a hacer, con lo cual estamos de acuerdo. Pero hasta ahora lo que se vienen inaugurando son obras de arrastre, como pasan todos los periodos, que están proyectadas por otras administraciones. Entonces, yo comprendo que se debe estar lidiando con mecanismos burocráticos, con 50 cosas, pero no ha llegado todavía la hora de decir cuál es la obra que acá hoy podemos decir empieza en agosto. ¿Y puede empezar una obra en agosto cuando todavía estamos... ¿Y puede empezar una obra en agosto cuando todavía estamos en pandemia? Es una decisión política en el sentido de lo que se señaló. O sea, no es que lo dijimos nosotros. Lo dijo el presidente cuando fue a hacer la rendición de cuentas del primer año, que dijo, yo no voy a decir ya lo que dije del Frente Amplio y su gobierno, y dijo todo lo que iba a hacer. Pero hoy, que estamos en julio, ninguna de las cosas que anunció se han concretado. Y ese es un dato de la realidad. Pero pónganse de acuerdo, piden restringir la movilidad y por otro lado piden movilidad para tenemos que hacer una pausa. No, pero por eso yo preguntaba si en realidad el contexto no explica. Quiero hablar de muertes evitables, por favor. Retrasado algunas obras. Sí, perfecto. ¿Puede ser después de la pausa? Ya venimos.